Bueno, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios de los que les subí. No, le voy a pasar lista. No, todavía no paso lista. Ahorita que llegue el resto, pero no, paso lista. Bien, vamos a hacer primero unos ejercicios de ondas sonoras, que de hecho hicimos nomás un par la semana pasada y en el examen del modelo no había ninguno. Bien, entonces, si ven el archivo, vamos a hacer primero, vamos a empezar desde lo más básico, uno que es bastante sencillo y luego uno un poquito más complicado. Pero vamos a ver que esto más que todo es cosa matemática nomás. Bien, entonces. Vamos a empezar con el ejemplo 7. El ejercicio 7. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Un altavoz emite una onda sonora esférica con una potencia total de P igual a 20 watts. Y nos preguntan, calcular la intensidad del sonido a una distancia. La intensidad del sonido a una distancia de R igual a 5 metros. Bien, y al final de todo se supone que la onda se propaga uniformemente en todas las direcciones. Bien. Si recuerdan, vimos que la intensidad de una onda sonora es igual a la potencia dividido para el área superficial. Cuando nosotros hablamos de ondas sonoras, ahora que podíamos tratarlas como si fuera una esfera, entonces el área superficial de una esfera es 4pi r al cuadrado. Así que este ítem simplemente es hacer esta sustitución, 20 watts dividido para 4pi sobre 5 metros al cuadrado. Esto me da, ¿cuánto da esto? .06 puede ser. 0,06. Dice que esto queda watts sobre metros cuadrados. Bien, el segundo ítem nos pide determinar el nivel de intensidad sonora en decibeles en ese punto. Es decir, nos pide este parámetro beta. El nivel de intensidad del sonido es igual a 10 decibeles multiplicado por el logaritmo en base 10 de la intensidad de dicho sonido dividido para una intensidad de referencia. La intensidad de referencia que usamos es de 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, que corresponde a la intensidad del sonido que tiene la frecuencia más baja que el oído humano puede detectar. Es la frecuencia del umbral. Así que, entonces, en este caso, el I sub 0 siempre va a ser 10 al menos 12, y como queremos el nivel de intensidad, perdón, el nivel de sonido de esta onda sonora, entonces esta es nuestra intensidad que se pone en la ecuación. Sería 10 decibeles para el logaritmo en base de 10 de 0,06 watts sobre metros al cuadrado dividido para 10 a la menos 12.
Adentro efectivamente se ve que hacen unidades. ¿Y esto cuánto me queda? Gracias. 107,78. Sí. Y esto queda en decibeles. Perdón. Bien, vamos con... Y o era, ¿no? Sí, esto siempre es la intensidad de referencia que usamos para calcular el nivel de sonido. Okay. Este dato siempre lo van a tener. Es a la menos 12, que corresponde a la frecuencia de las ondas sonoras mínima que el oído humano puede escuchar. Bien, vamos con el ejemplo 8. Este dice lo siguiente: un altavoz de forma semiesférica se ajusta para un nivel de intensidad de 40 decibeles a 10 metros de distancia. Es decir, que ahora nos están dando este dato. Tendremos este nivel de intensidad de sonido cuando estamos a una distancia de 10 metros. Y ahora nos pregunta, ¿cuál es la intensidad a esa distancia? Esa fórmula. Hay que usar la misma fórmula, ahora, solo que ahora en lugar de calcular el nivel de decibeles, el nivel del sonido a partir de la intensidad, ahora tenemos que calcular la intensidad a partir del nivel de intensidad. Así que hay que despejar. Bien, entonces, tenemos que 10 decibeles por el logaritmo de I sobre I sub 0 es igual a beta. Esto pasa a dividir. Perdón, sí, a dividir. ¿Y cómo se despejaba un logaritmo? Era, no, sí. Bueno, Es elevado al. Logaritmo de una base, perdón, de una base B, será que es igual a esto. sería A y C igual a B. Igual a. A ver, se repite B elevado, digamos aquí esto, es de esta manera, ¿no? La inversa del logaritmo. La base elevada a este es igual a este valor. Si aplicamos esto acá, la base de este logaritmo es 10. 10 quedaría elevado. 10 a la cuarta, no te daría. Sí. Bueno, termina el despeje y sustituyo. Entonces me queda 10 elevado a esto, debe ser igual a I dividido para I sub 0. Entonces, I es igual a I sub 0 por 10 elevado al nivel de intensidad dividido para 10 decibeles. Ahora sí, entonces, sustituyo 10 a la menos 12 por 10 elevado a 40 decibeles dividido para 10 decibeles, y esto me queda 4, es decir, 10 a la cuarta. 10 a la cuarta por 10 a la menos 12.
10 a la menos 8, ¿no? Es decir, que el nivel de intensidad, que la intensidad correspondiente a las ondas sonoras que tienen 40 decibeles de nivel es de 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados. Bien, el ítem B nos dice cuál es el nivel, ahora, cuál es el nivel de intensidad a una distancia de 2,5 metros. Vamos a llamar I sub 2. ¿Pregunta el nivel o? Bueno, pregunta el nivel de intensidad. A una distancia de 2,5 metros. Entonces, para calcular ese nuevo nivel de intensidad, necesitamos primero calcular la intensidad correspondiente a esa distancia. Para esto, buscamos la ecuación de la inversa de los cuadrados que teníamos. Que I1 dividido para I2 es igual a R2 al cuadrado dividido para R1 al cuadrado. En este caso, nosotros vamos a despejar I2 y podemos usar como base esta I, que sabemos que esta intensidad será a los 10 metros. Esta intensidad va a ser nuestra intensidad 1 y este es nuestra distancia 1. Así que bueno, despejo I2, esto me queda I1 multiplicado por R2 al cuadrado dividido para R1 al cuadrado. Bien, hago la sustitución, 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por 2,5 metros al cuadrado dividido para 10 metros al cuadrado. ¿Cuánto me deja la intensidad? 1,6 por 10 a la menos 7. 1,6 por 10 a la... Una parada. Sí, me parece que está... Pero no pasaría. Segundo Ah, es verdad. Gracias. Perdón, despejé al revés. Gracias. Muy bien. Está bien. R1, R2 al cuadrado. Esto es 10 a la menos 8. 4 sobre metros al cuadrado. Sí, igual sí, da eso. 1,6 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. 1. Bueno, tiene sentido que sea mayor la intensidad porque estamos más cerca. A la menos 7. ¿A la menos 7? Sí. Este es un grado de magnitud más grande que este de aquí. Este número es más chiquito que el de acá. Tiene lógica porque está a una distancia más, está a una distancia mayor. Dígame. Decime que mira, en lo del logaritmo, I sobre I0 da 10. Y claro, es, Porque tal vez se mezcló. Esto es una expresión. Esto es igual a esto. Es basado claro, en pero inversa acá. entonces, pero
el logaritmo está en intensidad igual a intensidad, son intensidad cero, eso venía a ser el B. Eso venía a ser el A. Sí, guiándome por lo que pusiste ahí al lado. Acá. Claro, por la comprensión de A y B e Y para entenderlo. La beta es la propiedad del logaritmo, no es el beta de C. Claro, sí, pero para entender cuál debería ser el B en la cuenta esa. Ah, es el 10, pero no se escribe. Y el A era intensidad, ya para entenderlo. No. Claro, el A es de expresión. Ajá. Sí, perdón, no te había entendido. El logaritmo es en base 10. En su calculadora tienen una que dice log, esa es en base 10. Bien. Hay que calcular el nivel de intensidad. Entonces, esto es igual a 10 decibeles por el logaritmo en base 10 de 1,6 por 10 a la menos 7 sobre 10 a la menos 2. ¿Cuánto es esto, chicos? 52,04. ¿Perdón? 52,04. Bien, y el último ítem nos pregunta ¿a qué distancia el sonido ya no se puede escuchar? ¿No? RC. O sea, habría que buscar un R que sea igual a 10 a la menos 8. La intensidad sea eso. No. Hay que buscar un R tal que el nivel de intensidad del sonido sea 0. Para que eso pase, la intensidad tiene que ser igual al umbral. Es decir, a 10 a la menos 12. Y es lo mínimo que puede escuchar el oído humano. Nosotros tenemos el nivel de intensidad es esta expresión, donde es la intensidad del sonido en cuestión dividido para esta intensidad de referencia. Para que no se escuche el sonido, este nivel de intensidad tiene que ser igual a 0. Para que esto de 0, esta intensidad debe ser igual a 10 a la menos 2. Entonces se evalúa el límite, digamos, a la distancia a la que ya directamente ya lo escuchábamos. Entonces, es la distancia tal que esta intensidad sea igual a 10 a la menos 2. Y aquí nosotros tenemos dos intensidades a dos distancias diferentes. Podemos usar, usamos esta misma ley con cualquiera de los dos puntos. Entonces, por ejemplo, si uso la primera intensidad que calculamos, I1 es igual a esta I sub 0, perdón, dividido para esto es igual a este radio que buscamos al cuadrado, dividido para el radio de correspondiente intensidad. Los radios siempre son inversamente proporcionales, cuadrados. Así que bueno, buscamos, hago el despeje, esto me queda que es igual a R1 por raíz cuadrada de I1 dividido para I sub 0. No, el número va dentro. ¿Perdón? El número va dentro de la raíz cuadrada. Sí, pero estaba al cuadrado, así que la saqué directamente. Bien, voy a usar la primera intensidad que calculamos. Esa intensidad 1 se daba a una distancia de 10 metros. Así que tenemos 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados, y esto dividido 10 a la menos 2. ¿Cuánto da esto? ¿1000? No puede ser. A mí me dio lo mismo. ¿1000? Sí. Ah, bien. Pero ¿por qué no podría ser? No, está bien, yo creo que metí algo mal en la calculadora.
cuando hice el cálculo. Ven. Ah, ya. Bien. Está bien. ¿Se entendió esto, chicos? A ver ahora. Vamos a hacer el ejercicio 3. Entonces, para el examen les puedo tomar algo como esto o incluso mezclado con como el ejercicio que vamos a hacer ahora, que también que es el del ejemplo 3. No sé si puedo ver si el velo lo paso. Sí. Les voy tomando listas. No, vos de cursillo. Bien, Alfará, Barry, Burgos, Caicias, de Ambrosio, de Albuquerque, Villar Antonio, Villar Antonio, no, Echeverry, Fonseca, no, Galope, González, Margallo, Nicastro, Bonorangeli, Prato, okay. Príncipe, okay. Rolón, Sobolet, Pacavento, Suyetarski, Topoleto, Villanueva y Wender. Bien. Vamos a hacer el ejemplo 3. Bien, el ejemplo 3 dice lo siguiente, chicos. En un líquido con densidad de 1300 kilogramos sobre metros cúbicos,
se determina densidad de 1.300 kilogramos sobre metros cúbicos. Se determina que ondas longitudinales con una frecuencia de 400 Hz tienen una longitud de onda igual a 8 metros. Calcule el volumen volumétrico del líquido. Recuerden que el volumen volumétrico era un parámetro que estaba determinado con P mayúscula. Estaba relacionado con la velocidad de propagación de las ondas en un fluido, de las ondas sonoras en un fluido. Nosotros podemos calcular la velocidad sacando la raíz cuadrada del módulo volumétrico dividido para la densidad del fluido en cuestión. Entonces, nosotros necesitamos calcular este volumen o este módulo volumétrico. La densidad la conocemos. Entonces necesitamos calcular primero la velocidad de propagación de las ondas. El ejercicio nos da la frecuencia y la longitud de onda. ¿Hay alguna expresión con la que pueda calcular la velocidad a raíz de esos datos? Sí, bueno. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. O lo mismo que decir esto. Bien, entonces vamos a calcular, sería 8 metros por 400 Hz. Esto me da 3.200. Me quedé un rato pensando si había que en la multiplicación. Entonces, ya que tenemos el volumen, la velocidad de propagación, puedo despejar el módulo volumétrico. Este B va a ser igual a la velocidad de propagación al cuadrado por la densidad. Entonces sería 3.200 metros sobre segundo al cuadrado por 1.300 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuánto es? Puse 41.006 habrá. Velocidad al cuadrado. Así queda un número bien grande. ¿Y en qué unidades se medía el módulo volumétrico? ¿Recuerdan? Kilogramos por el segundo metro. Da pascales. Miremos las unidades. Tenemos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado por kilogramos sobre metros cúbicos. Si yo separo, fíjense que si quito uno de arriba y uno de abajo, Newton sobre metro cuadrado. exactamente. Newton sobre metros cuadrados, y esto es pascales. ¿Se entendía este? El ítem B está dentro del mismo ejercicio, pero en realidad es como que fuera otro ejercicio, sino que pide igual un módulo. No está relacionado con la parte A. Y nos dice, una barra metálica de longitud 1,5 metros tiene una densidad de 6.400 kilogramos sobre metros cúbicos.
Y nos dice que las ondas sonoras longitudinales tardan 3,9 por 10 a la menos 4 segundos en pasar de un extremo de la barra a otro. O sea, tenemos una barra, las ondas sonoras viajan de un lado a otro, y en ese viaje se demoran 3,9 por 10 a la menos 4 segundos. Y nos pide calcular el módulo de Young del material. Recuerden que cuando hablábamos de la propagación del sonido en materiales sólidos, en fluidos, el parámetro o módulo que teníamos era el módulo volumétrico. En cambio, cuando hablamos de sólidos, tenemos lo que se llama el módulo de Young. De Young, que se lo anota con esta letrita. Entonces, la expresión de que este módulo está relacionado con la velocidad de propagación de las ondas de la misma manera que lo hacíamos en fluidos. Es decir, es con esta ecuación. Entonces, lo mismo. Esto es lo que me piden, tengo la densidad y necesito calcular primero la velocidad de propagación de las ondas. ¿Cómo calculo la velocidad de propagación? Algo de la barra dividido, apretarla. Exactamente. Es solo eso. O sea, el ejercicio nos dice que las ondas se propagan de tal manera que para llegar de un extremo al otro de la onda se demora este tiempo. Entonces se calcula una velocidad, digamos, media, en la cual dividimos el largo de la barra para el tiempo en el que se demora de pasar de un extremo a otro. Entonces tenemos 1,5 metros dividido para 3,9 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Cuánto da esta velocidad? 1846 metros por segundo. Gracias. Y ahora sí puedo calcular ese módulo. Es 1846 metros de segundos al cuadrado por 6.400 kilogramos dividido por metro cúbico. ¿Cuánto me da este módulo? 9,47 por 10 a la 10. Perdón, ¿me repites? No te escuché. 9,47 por 10 a la 10. Gracias. Y esto, de igual manera, da pascales. Esa no es la segunda. Línea. Y con la letra roja. No, sí, y ahí. ¿Preguntan sobre este? No. Bien, hagamos No, el ejemplo 2. Y luego pasamos al último de estática. Sí, parece. Este le voy a dar. Bien, el 2 dice lo siguiente. La boca de un bebé está a 30 centímetros del oído del padre. Vamos a poner RP 30 centímetros. Y a 1,5 metros de la madre. RM es igual a 1,5 metros. ¿Qué diferencia hay entre los niveles de intensidad de sonido que escuchan ambos? Es decir, nos pide
delta beta entre el nivel de intensidad que escucha el padre y el que escucha la madre. ¿Cuál de los dos va a escuchar un nivel de intensidad mayor? ¿El padre o la madre? Según la ciencia tenemos el oído para escuchar las frecuencias más agudas de lo que hace el bebé, pero no para que sea más lejos o más cerca. Perdón. ¿Quién va a escuchar quién va a escuchar a nivel de intensidad mayor? ¿El padre o la madre? El que esté más lejos o más cerca del bebé. Exacto. Entonces, ¿quién va a escuchar un nivel de intensidad más alto? Ojo con las unidades, dice si eso es. La distancia del padre nos da en centímetros y el de la madre nos da en metros. Entre los dos, el padre se encuentra más cerca que la madre. Entonces va a escuchar una intensidad de sonido mayor. Así que si queremos tener un delta positivo, ¿cuál vamos a restar actual? Si lo hacen al revés, no pasa nada, simplemente les va a dar negativo. Pero bueno, para que todo sea más bonito, vamos a poner un ejemplo. Bien, entonces, recordando la ecuación del nivel de intensidad, tenemos 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad del padre, que escucha el padre, dividido para la intensidad de referencia, menos 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad que escucha la madre. Puedo sacar factor común, los 10 decibeles, y me queda esta diferencia. Y aquí hay que hacer No puede hacer uno sobre el otro. un juego matemático. Exactamente. Aquí hay que aplicar una ley del logaritmo. Cuando tenemos una recta del logaritmo, esto es igual a el logaritmo, o sea, cuando los logaritmos son de la misma base, es lo mismo que poner el logaritmo de esta base de este dividido para este. Es una propiedad de los logaritmos. Entonces, esto sería logaritmo de y del padre arriba y de la madre abajo. Entonces, esto se va y lo que me queda es que la diferencia de los niveles de sonido va a ser igual a 10 decibeles por el logaritmo de, ¿qué me queda arriba? El padre. Bien. Y abajo la de la madre. Bien. ¿Y por qué llegué a esto? Yo no sé las intensidades de ninguno de los dos. Ni siquiera puedo decir, bueno, tengo la una y puedo controlar la otra. No tengo cómo es la relación entre ellas. Pero tengo las distancias entre las dos intensidades. Sé que la intensidad que escucha el padre se da a esta distancia y la intensidad que escucha la madre se da a esta otra distancia. Para esto hay que recurrir a eso. Entonces, yo tengo que la intensidad del padre dividido por el de la madre va a ser igual. ¿Cuál va a estar arriba? ¿Madre o padre? Bien. Y esto al cuadrado. Y abajo. Entonces yo puedo reescribir esto que tengo dentro del logaritmo en base a los datos que yo tengo, que son las distancias.
Así que la diferencia de los niveles va a ser igual a 10 decibeles por el logaritmo de 25. ahí voy. Esto sería 10 decibeles por el logaritmo No, mira lo que me salió de 1,5 metros al cuadrado dividido para 0,3 de luz. Ahora estoy con todo esto. 25. Hay un valor. Ah, a Y ver. el total da 13,95. Estos son decibeles. Es decir, que la diferencia de niveles de intensidad entre el sonido que escucha el padre y el sonido que escucha la madre es de 13,98 decibeles. Efectivamente, el padre escucha más que la madre. Eso nos dio una diferencia positiva. Así que bueno, para esta parte del truco era aplicar la ley del logaritmo que vimos y luego relacionarla con la de los cuadrados. Oh. ¿Se entendió esto, chicos? Actividad. Como una visita cultural. Claro, el libro, para decir este cosa. La creación. No, pero es el plan. Por eso es lo que nosotros vamos a mostrarle los efectos que también. La presentación voy a hacer. Yo tuve que modificar la presentación y tenía que yo no entendí. Yo no sé. Eso es lo que te va a decir. ¿Sabes que te tengo un año? O sea, yo lo que pienso que Bueno, mejor. Bien, preguntas hasta aquí sobre este tema, chicos. Bien, vamos a hacer un ejercicio de hidrostática que les decía de las dos pelotas que están dentro de los que les subí. Y luego quedará a consultas abiertas. ¿Ya puedo ver? no. Ya. Lo otro ejercicio lo vas a vivir hecho. Sí, ya lo estoy acabando, es que no lo a mí me gusta hacerlos a mano porque la computadora me cuesta mucho. Y nada, todavía me faltan unos pocos, apenas acabe los sube, espero acabar los videos. Pero sí, voy a subir absolutamente todos. Y cualquier consulta que tengan, pueden hacerme por Teams. O preguntar en el canal general y así todos lo pueden ver por si alguien tiene la misma duda. Pero sí, si pueden hacer todos esos ejercicios, van a estar más que listos para el examen. ¿Ya puedo borrar? No, profe, la parte de hidrostática, ¿no? O sea, no va a tomar un ejercicio específico con el manómetro. No. No, voy a tomar uno del principio de Arquímedes. Después lo tomo con hidrodinámica, porque usted ese. Exactamente. Más bien en hidrodinámica pondré un tubo de Venturi como sin altura y con una U ahí. Puede ser abajo o puede ser con dos tubos arriba. ¿Se acuerdan que hicimos en la teórica con los tubos arriba? Están a nivel de uso. Arriba, ajá. Sí, y se hace una diferencia de presión. Eso está en la teórica. No sé si a los que les subí hay uno así. ¿Ah? Había un, o sea, hay unos tipos de tubo
Hay mexicanos, eso. Aquí dice. Que son más los que son los que acá abajo. Y después ya la información sobre la ingeniería. Tienen acá. Tiene las cosas del Ah, no sé si lo mismo, creo que no. Es la teórica, digamos. Ah, sí. Yo me acuerdo. Termina siendo la presión atmosférica a una altura del agua. Ahí lo que tienen que ver es que, en cambio, la presión manométrica ahora son en estos dos puntos. En lugar de vernos acá abajo, o sea, la presión total manométrica, bueno, en realidad absoluta, perdón, la presión absoluta en este punto va a ser igual a este en este punto. Entonces, aquí sería la presión atmosférica más la presión de esta, no sé, uno pone, y más la presión hidrodinámica que tienes aquí. Y esto va a ser igual a lo mismo acá al lado, solo que vas a tener diferentes alturas. Claro, y lo que tenés que buscar es ponerle relacionar ese I1 y ese I2. Sí, exactamente, porque en general esta altura o es lo que te da o es lo que te pide. De cualquiera de las dos maneras hay que relacionar esas dos alturas. Es la misma lógica acá abajo, pero ahora tomando en cuenta que está abierto y que hay una presión atmosférica arriba. Claro, sería, la primera sería la presión atmosférica que existe. Sí. Está, bueno, no está cerrado. Claro, si es para arriba y que el otro tiene Depende de cómo me siento esta semana. A ver. El ejemplo número 8 de hidrostática. Ese sistema lo que tenemos es un recipiente donde hay una esfera arriba y otra abajo. Y nos dice que la esfera de arriba está sumergida en un 50% de su volumen. Nos dice que ambas esferas tienen un radio de 7 centímetros. Y además dice, la esfera inferior es 3 veces más pesada que la esfera superior. Vamos a llamarla la de arriba M1 y la de abajo M2. ¿Cómo expreso matemáticamente esa relación? Que me dice, la esfera inferior es 3 veces más pesada que la superior. Exactamente. Esto es importante que sepa expresar matemáticamente lo que les dice el enunciado. Muchas veces uno les da en el enunciado datos de manera indirecta. Bien. Sin embargo, el ejercicio, fíjense que dice que ambas esferas tienen el mismo radio. Es decir, que las dos van a tener el mismo volumen. Yo puedo de una vez ir calculando el volumen de una esfera es 4/3 pi. Exactamente. Bueno, vamos igual esta es la relación que nos va a servir. 0,07 metros al cubo. ¿Cuánto me da el volumen? Pero como 0,205 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Estoy con el volumen. 0,0205. Sí, ok. No sabía si había escuchado algo. A mí me dio 1,40. 1,44. A ver, repite. 44 metros cúbicos. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide determinar la tensión del hilo. Fíjense que el cuerpo 1 siente la tensión hacia abajo y el cuerpo 2 siente la tensión hacia arriba. Están unidos por el mismo hilo. Así que para este tipo de ejercicio básicamente toca tratar los cuerpos de manera separada.
Vamos con el cuerpo 1. Si vemos las fuerzas que están sobre el cuerpo 1, ¿qué tiene el cuerpo 1? Eso, Bien, tensión, empuje. muy bien. M1 por G, que es el peso, el empuje, perdón, la tensión, y hacia arriba el empuje, que vamos a ponerle empuje 1. ¿Y qué pasa con el cuerpo 2? ¿Qué tiene el cuerpo 2? Mismo, pero con otro signo. ¿Qué cosa tiene otro signo? Bien. Entonces, peso hacia abajo, tensión hacia arriba y además el empuje de esta esfera. Importante, etiquetar bien, diferenciar el empuje de cada uno de los cuerpos. Entonces, veamos. En el cuerpo 1 tendríamos empuje correspondiente que está efectuándose sobre ese cuerpo, menos el peso de dicho cuerpo, menos la tensión, esto es igual a 0. ¿A qué es igual el empuje del cuerpo 1? La mitad del volumen. Bien. Densidad del agua por la gravedad, y como es la mitad del volumen, sería por 0,5, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien, aquí yo no conozco M1 ni la tensión. Vamos a dejar hasta ahí de momento. Vamos con el cuerpo 2. Tengo hacia arriba el empuje, además la tensión, y hacia abajo el peso de dicho cuerpo. ¿A qué sería igual este empuje? ¿Qué volumen sería aquí? Total. Exactamente. La bola de abajo está totalmente sumergida, así que es todo el volumen. Y esto es igual a 0. Y acá no conozco ni la tensión ni la masa 2. ¿Y ahora qué pasa? Tiene la relación y igual. Exactamente. Entre estas dos ecuaciones yo tengo tensión M1 y M2. Tengo tres incógnitas, pero tengo la relación matemática que me dieron anteriormente. Así que uso esa relación para sustituirla en cualquiera de las dos masas, haciendo bien el despeje obviamente, y luego lo que me queda son dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que bueno, voy a sustituir M2. Sabemos que M2 es el triple de M1. Entonces, esto nos queda tensión. 3 veces M1 por G es igual a 0. Y ahora sí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo A del despeje y me dicen cuánto es. Por el método que mejor puedan. A del despeje en sus cuadernos y me cuentan. Y ahí te va non si parla che di
¿No lo llegó, profe? Sí. 1,76. ¿Cómo? Tengo el de la tensión. Déjame ver. No calculé, me acuerdo. Porque como me pedían la tensión, despejé directamente. Uno 1,76. Igual que euro. ¿A ti te dio lo mismo? A mí me dio otra cosa. Así que ya me hicieron dudar. 1,76. Es que a él le dio lo mismo, pero a mí me dio otra cosa. A ver. ¿Es muy distinto al magnitud? Me dio 7,06. Al mismo orden, pero está 7 veces más grande. A mí me dio 7,06. La tensión. Pero bueno, reviso por tu caso. Bueno, entonces seguramente yo tengo alguna cuenta mal hecha. Yo ayer me dejamos M1 y después. Realmente. Ah, no, está bien, me faltó dividir. Otro, perdón, 1,77. Claro, Me faltó la división. sí. ¿Cuándo te digo? 1,76. Está mal. ¿Cómo que? 24. Para que la tensión de la. No, para que No, está bien, pero al final se ve que está. Pero ya sigue prolijo, este le dice. Acá tengo un video. Entonces, la tensión da 1,77 newtons. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Recuerden que un ejercicio como este es un cuarto del examen. Bueno, ahora dejo consultas abiertas, me voy a quedar acá para el que requiera alguna pregunta. Repito, cualquier consulta que tengan, pueden hacérmela por mensaje o publicarla en el canal general, por si alguien más tiene una misma duda, te respondo por ahí mismo. Nada, voy a averiguar si puedo conseguir un aula para el examen y les aviso por Teams. Recuerden, pueden usar la hoja de fórmula que yo les subí. Puede ser impresa o escrita a mano, pero solo lo que les subí.
¿Cómo pones el nombre? Bueno, cosas. Bueno, gracias chicos. Se pueden retirar si ya no tienen dudas. Estudien mucho. Gracias por la buena predisposición. Nos vemos en los exámenes. Ahora el modelo. No me explico, ¿qué pasa? Que Bueno, les subo en esta semana. estaba concentrado. Estaba dando. No, que acá agarra. Si tenemos y una. Dios. Pasa que no estaba concentrado. Entonces, nos enfocamos más en los ejercicios que subiste vos que en los de la vida. Tipo, la vida estaba haciendo la primera dinámica, que era la económica. Tenía mucho de manómetro. Sí, sí, no. Voy a tomar más con el etiqueta. Ya llegaste de vuelta.